El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos entonces al libro de Levítico, capítulo 8, verso 12 y 13 también. Dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Verso 13, después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y le ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Cuántos han escuchado el testimonio de Marcos Witt? Él contaba en una enseñanza que él venía de padres pastores, abuelos pastores, bisabuelos pastores, no sé qué número de generación de pastores había en su casa. Eso solamente para que pueda entender esta porción que leyó en Levítico capítulo 8, verso del 12 al 13. No menosprecie a los hijos de los pastores, no los menosprecie, porque la gente le exige una carga mayor, quieren que sean perfectos. No pueden ser perfectos si los hijos de ustedes no son perfectos. Y Dios no tiene nietos, tiene hijos. Cada uno tiene que nacer de nuevo a su tiempo. Pero no se hagan los jueces y comiencen a censurar a los hijos de los pastores porque ustedes mismos no han educado bien a sus hijos. El primer sumo sacerdote y sus hijos fueron consagrados para funcionar como sacerdotes en Israel. Aarón fue conocido como el sumo sacerdote, un ungido con aceite, porque se lo ungía con aceite, se derramaba sobre su cabeza, y este acto de unción describe un acto de consagración o de santificación. Para Aarón y sus hijos, la palabra hebrea Kadesh implica ser. Por eso es que la Biblia compara el aceite de la unción con el Espíritu Santo, comenzando con la posibilidad de que los dos, el ungido y el aceite, sean vistos y la gente pueda ver sobre quién estaba cayendo la unción de Dios. Hoy se hace eso, pero no se ve eso. Pero hay que saber que ni el Espíritu Santo ni el aceite son figuras indefinidas o confusas. Uno sabe cuándo se está ungiendo a una persona y se puede ver en la vida de la persona la unción de Dios, como cantaban antes, por su testimonio. Vamos a estudiar por qué el Señor nos ha dicho cuiden el aceite. ¿Cuáles son las cualidades y las características del aceite? Porque si estudiamos esto nos va a ayudar mucho para mejorar nuestro entendimiento de cómo actúa el Espíritu Santo en el creyente. ¿El aceite se evapora o no se evapora? Se evapora. No como el agua, pero poco a poco va perdiendo densidad, va perdiendo la textura esa que tiene el aceite. Por eso viscosidad, que se llama, sí, cierto, va perdiendo la viscosidad
Y hay que reemplazarlo frecuentemente porque con la evaporación desaparece o queda en la vasija o queda en la botella una liga adherida donde estaba el aceite. Esto es algo que se puede comprobar, tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural, si se echa un poco de aceite en un recipiente y se lo deja, se irá evaporando poco a poco hasta que el recipiente queda vacío y no queda evidencia de que hubo aceite. Queda sucio, queda viscoso, queda tierra prendida. El Espíritu Santo no se evapora, pero en un momento dado, si vivimos como queremos y no obedecemos la palabra de Dios, también quedaremos como si nunca lo hubiéramos tenido. Por eso la recomendación del Señor: cuiden el aceite. Es necesario que el Espíritu Santo nos esté refrescando constantemente. Es necesario que siga fluyendo. Y esto es posible a través de la comunión, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Ya estuvimos estudiando cuán importante es la comunión. Porque a veces entramos a conversar o a orar delante de Dios y lo que hacemos es vaciarnos, pero no le dejamos a Él que nos diga absolutamente nada. No hay comunión. Solamente hablamos nosotros y no dejamos que Él hable. No dejamos que Él nos corrija, no dejamos que Él nos enseñe, no dejamos que Él nos ministre. Por eso estoy hablando otra vez de esa comunión personal. Y esa comunión personal no es ir a la iglesia el domingo. Tampoco la comunión es venir 2 veces a la semana y una lectura de vez en cuando. La unción no puede fluir en una vida así. Y si continúas caminando y hablando supuestamente con el Señor, pero nunca le escuchas, nunca te corriges, nunca cambias, estás solamente engañado. Y eso tiene que saber la iglesia, que puede uno vivir como cristiano 30 años sin no haberse comunicado con el Señor, nunca. Por eso es que hay que insistir e insistir e insistir y enseñar al pueblo. ¿A qué? A que tenga comunión con el Señor. Cuando pasas tiempo en su presencia, el aceite del Espíritu te va a refrescar, va a fluir en tu vida, va a renovar tu propio espíritu y no vas a ser un cristiano de quinta. Otra característica del aceite es que si el recipiente donde se coloca tiene una fisura, por más microscópica que sea, por ahí se va a escurrir y al final quedará en nada. ¿Cómo se hacen las fisuras? ¿Cómo se hacen los huecos en la vida del hombre? Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, del verso 22 al 27. En cuanto a la pasada, en la forma, la manera en que vivías antes, ya no vivas así. Despojate del viejo hombre, de esa forma de vivir, de esa manera de vivir que vivías, quítatela, porque eso está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos. ¿Dónde se van a renovar? Para cambiar. En la mente, en el espíritu de su mente, y vístanse
vístanse del nuevo hombre. Ese nuevo hombre que es nacido del Espíritu es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, dejen de hablar mentiras, dejen de vivir en mentiras, dejen de vivir engañados. Desechando la mentira, hablen la verdad, cada uno a su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, enójense, porque hay motivos para enojarse. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se echen a dormir enojados, porque no saben si van a amanecer. Así que arreglen sus cuentas antes de dormir, antes del final del día mejor, porque no saben si van a amanecer al día siguiente. No den lugar, no le den zona, no entren en el territorio del diablo. La palabra lugar significa zona, terreno, territorio. Y también deriva de una palabra griega que significa avenida o ventana. Entonces, lo que quiere decir es que si dejamos una ventana abierta, el diablo se meterá por ahí. Si dejas el portón de tu casa abierto, ¿qué va a pasar? El ladrón entrará por ahí fácilmente. No debemos dejarle la ventana abierta al diablo, porque ¿quién tendrá la culpa? ¿Quién dejó el portón abierto? La persona. Entonces, la Escritura dice, el ladrón viene ¿a qué? A robar, a matar y destruir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para no perder aceite? Cuentas cortas. No permitas los huecos del enojo, de la amargura, del resentimiento, de la lástima propia, que es ego en su máxima expresión. Me dijo, me avergonzó, ego en su máxima expresión, y otras cosas semejantes que se colen en tu vida. Porque esa fisura filtrará el aceite del Espíritu y comenzarás a sentirte vacío por dentro. Eso sucede cuando uno contrista al Espíritu Santo, cuando uno entristece al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver ahí, confesar y arrepentirse y pedirle ayuda para cerrar eso. Sentirse vacío es una de las peores sensaciones que puede experimentar una persona que ha conocido una vida diferente. Nada le motiva. La vida pierde sentido. Deja de buscar a Dios. Produce mal genio, produce enojo, produce tristeza y produce hasta enfermedad. Por eso es que el Señor nos dice que estemos atentos, porque cuando el aceite del Espíritu comienza a mermar, lo va a hacer sutilmente y al principio es difícil de detectar. Por eso las personas no se dan cuenta y al final terminan como muertos ambulantes. Y si quieres aceite del Espíritu, tendrás que cuidar tus huecos, porque ese es el trabajo del diablo, destruirte para que no avances, para que no puedas ser mejor, para que no cumplas el propósito de Dios,
para que no llegues a las metas que Dios te ha fijado para tu vida. Por eso es que te digo que te cuides, porque todas esas fisuras, todos esos huecos tienen que ser cerrados y se cierran con arrepentimiento. Somos responsables de cuidar nuestra vasija. Otra verdad es que solo el aceite fresco tiene la debida densidad. Entonces, para que un aceite sea útil en un motor, en una máquina, tiene que ser del bueno. El aceite bueno, ¿por qué le dicen que es bueno? Porque tiene espesor, tiene viscosidad, tiene densidad. El aceite tiene que ser pegajoso. Tiene que ser pegajoso. Esa viscosidad es importante porque eso determina si el aceite es bueno, si va a resistir el calor, si va a resistir la presión. Y ese aceite bueno va a hacer reducir la fricción y la tensión. En lo natural, cuando la viscosidad del aceite es baja, no puede proteger los niveles de presión de la máquina. No puede. Hay que cambiar el aceite cada cierta cantidad de kilómetros. ¿Por qué? Porque el aceite, además de ensuciarse, ¿qué es lo que pierde? La viscosidad, la densidad, el espesor, hasta el color cambia. Y esto es perjudicial para el motor, en vez de protegerlo. ¿Lo está entendiendo? De la misma manera o del mismo modo en el ámbito espiritual, la unción del Espíritu va perdiendo también, por decirlo así, viscosidad. ¿Sabe por qué? Por el calor de la guerra espiritual. La guerra espiritual es continua. Son 24 horas al día, no hay descanso. Por eso es tan importante la oración diaria, el estudio de la palabra, porque es la única forma, el único método, la única manera de desarrollar el espesor necesario de fortaleza, de firmeza espiritual. Ahora, ¿cómo está tu aceite? ¿Estás constantemente agregando aceite fresco o sigues operando en la unción vieja? ¿Sientes que se ha envejecido el toque de Dios en tu vida? ¿O te da la impresión que ha comenzado a evaporarse? ¿Está roto en alguna parte tu vaso, tu recipiente, tu vida? ¿Y sabe qué? Con una hora de enseñanza el domingo usted no puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque solamente conoce a Dios de oídas. No ha desarrollado esa relación tan importante. Jesús dijo que la vida eterna era conocer al Padre y al Hijo. Pero no dijo que era de oídas, dijo que era una práctica diaria. Debes andar con sabios, porque el sabio puede aportar algo a tu vida, asegurándote que el aceite espiritual sea renovado regularmente, para que trates de vivir en la unción de hoy, no de ayer. Porque la unción de ayer, como va escapando poco a poco, es una segura muerte espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuestionar nuestras vidas e ir al Señor y llorarle: Señor, ¿vos cómo me ves? ¿Me ves como un religioso? ¿Cómo me ves? Yo necesito que tú me corrijas, que me enseñes. No quiero vivir engañado. La fragancia espiritual está definitivamente asociada con el pueblo de Dios. Si las vidas están llenas de aceite fresco del Espíritu, se puede manifestar la fragancia.
Y cuando el aceite se ha envejecido y la carne toma la rienda, despide un olor desagradable. La Escritura nos habla del rey Saúl. El profeta Samuel le dijo en 1 de Samuel 10:6: entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, vas a profetizar con ellos y serás mudado, serás cambiado en otro hombre. La gente que es tocada por la unción del Espíritu se vuelve valiente, se vuelve fuerte, su mente se aclara, su espíritu se hace sensible al mundo espiritual invisible que existe a su alrededor. Deja de tener temor, porque no le cree las mentiras al diablo. Aquí lo podemos ver al rey Saúl. Era un hombre grande, pero era un hombre acomplejado y además tímido. Pero cuando él fue ungido por el Espíritu Santo, se convirtió en otro hombre, porque el profeta le había dicho: serás mudado. Saúl fue ungido como rey por el profeta Samuel, pero desobedeció tanto al Señor que Dios no le habló más. Él intentó buscar su dirección por todos los medios, pero no recibió nada, porque había perdido la unción. Toda la vida de Saúl fue una mentira. Nunca respetó a Dios. Le decía: Samuel, el Señor ha dicho esto, y él hacía lo contrario. Por eso su vida no terminó bien, porque las fisuras en su vida diaria se hicieron cada vez más grandes. Más lo que piensa el hombre es diferente a lo que piensa Dios. Hasta que Saúl murió en la batalla. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 21. Fíjese esto, porque a cualquiera le puede pasar. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. No sean tierra de ofrendas, porque allí, escúchelo, allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Los guerreros tenían maneras especiales de cuidar sus armas. Los escudos en aquel tiempo eran hechos de cuero y para preservarlos los frotaban con aceite. Ese aceite con que lo frotaban era símbolo de unción. Y cuando nuestras vidas son frotadas con la unción del Espíritu Santo, se vuelven útiles para el reino de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que Saúl llegó a ser como si no hubiera sido ungido con aceite. El apóstol Judas también perdió la unción regia. El Señor le había dicho a él y a todos: vayan, les doy poder para echar fuera demonios. Pero cuando Judas, el apóstol, traicionó a Jesús, perdió la unción regia y el diablo tomó posesión de él. Cuando el aceite de unción es derramado sobre una persona para salvación, se llama la unción del leproso. Ya les hemos enseñado. Esa es la primera unción. Hay que seguir hasta la segunda unción, que es la unción sacerdotal. Esa te trae comunión, esa te trae intimidad con el Espíritu Santo. Esa te llena de poder. Y de ahí pasas a un lugar más alto, que es la unción regia, la unción de rey, donde recibes poder en contra de los poderes de las tinieblas. Pero cuando descuidas el aceite del Espíritu que Él puso en tu vida y te vas apagando, no hay cosa más desagradable que caminar sin su presencia. A veces no te das ni cuenta, pero cuando Él te ministra y desea poner nuevamente en primer lugar, vas a tener que esperar para que vuelvas a escuchar la voz de Dios.
Porque lo único que te va a decir cuando estás en esa situación es arrepentirte. Arrepentirte. Necesitamos entender que Dios tiene unción para todos. Tenemos que cuidar esa unción que Él nos ha dado. Tenemos que tapar las fisuras por donde se escapa el aceite. El Dios Todopoderoso es quien nos unge con su Espíritu Santo. Él quiere revestirnos de poder. Él quiere renovar continuamente la unción que ha depositado en nosotros para que le sirvamos mejor, con mayor eficacia, para caminar en un servicio sobrenatural. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, dice la Escritura, y Él nos unge con aceite fresco. Entonces, el consejo resumido del principio básico de este pasaje es: guarda cuidadosamente la unción. No se puede avanzar dependiendo de glorias pasadas, tratando de sobrevivir con un aceite viejo. Las reservas de Dios nunca se agotan. No se puede uno quedar con un aceite rancio. Pide que el aceite del Espíritu sea derramado sobre tu vida. Renuévate, refréscate. El Salmo 23 dice que es uno de los pasajes más hermosos de la Escritura. Dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esto último tómenlo bien en cuenta. En Oriente Medio, los pastores ungían con aceite a sus ovejas. Era una especie de grasa bien viscosa. Y le ungían la cabeza, porque en la cabeza, en la nariz, en la parte muscosa de los ojos, ponían quereza, las moscas. Era la única manera ungirle la cabeza a las ovejas para que las moscas las dejen tranquilas. Era así media mantecosa el aceite viscoso ese que le ponían. Precisamente para que las moscas no les pusieran gusano en la nariz, en la boca, en la parte de los ojos. Porque una vez que el gusano ponía, escúchelo bien, para cuando el diablo le esté susurrando cosas a su cabeza, ponía un poco de quereza en la nariz, ahí comenzaba eso a subir en la parte de la frente y las ovejas enloquecían de dolor. Nosotros necesitamos esa unción del Espíritu Santo, porque el enemigo, que es una mosca, como dice Belcebú, Dios de las moscas, quiere poner quereza en nuestra cabeza para que nosotros también enloquezcamos y dejemos de buscar las cosas de Dios. Dios siempre está mirando para ver si cada oveja guarda lo que ya le ha dado. Dios siempre está mirando. Muchas personas hoy pierden la relación con Jesús simplemente porque el enemigo ha puesto tanta quereza en su mente, de acusaciones, de malos pensamientos, de malos deseos, de malas insinuaciones, malos comentarios. ¿Para qué? Para que la oveja se desespere y quiera morirse. A muchos les ha pasado así. Pero Dios está aquí para que podamos entender que si nosotros pedimos la unción de Él, esa unción permanente, esa unción de su Espíritu que nos va a decir no hagas tal cosa o tienes que hacer tal cosa, igual nosotros, como ovejas del prado de Dios, nosotros tenemos que pedir esa unción para que podamos vivir mejor. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos
a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.